es la historia de nuestra liberación. Respiren profundamente y aguanten fuerte, porque ahí va. Corría el mes de agosto y dentro de este mes, el día que fue un martes. Estas palabras actualmente no significan nada, tanto hemos progresado, pero bien es cierto que muchas cosas conocidas y comentadas por nuestros primitivos antepasados, por nuestros primeros padres, todavía no liberados ni reconstruidos, están desprovistas de sentido para nuestros libres espíritus. Sin embargo, no hay más remedio que contar la historia con todos sus tonterías y puntos de referencia desaparecidos. Y te estarás preguntando, ¿por qué hacemos esto para comenzar? Bueno, ¿tienen algunos de ustedes algo mejor que hacer? Disponemos de agua y hierba y vivimos en un valle donde sopla el viento. Escuchemos, por lo tanto, tranquilos y descansados. Y aspiremos el aire. Aspiremos el aire. El martes de dicho mes de agosto, la nave apareció en el firmamento de Francia, país situado en una parte del mundo conocida entonces por Europa. La nave tenía más de 8 kilómetros de longitud y según las noticias que han llegado a nosotros, parecía un enorme cigarrillo plateado. La historia sigue refiriéndose al pánico y la consternación que reinaron entre nuestros antepasados cuando la nave se materializó de pronto en el diáfano y azul cielo estival. ¿Cómo corrían? ¿Cómo gritaban? ¿Cómo se señalaban los unos a los otros? ¿Cómo, dominados por la excitación, notificaron a las Naciones Unidas, una de sus instituciones principales, que un extraño aparato metálico de dimensiones descomunales se había materializado sobre su patria? Como enviaron una orden aquí con el fin de que la aviación militar lo rodease con sus armas a punto y dieron instrucciones allá para que unos científicos reunidos apresuradamente se aproximasen a ella en son de paz y con aparatos de señales, como bajo la nave, hombres armados con aparatos fotográficos los apuntaban hacia ella. Otros hombres provistos de máquinas de escribir redactaron artículos sobre ella y otros hombres que habían obtenido permisos del gobierno vendieron figuritas sobre ella. Todas estas son las cosas que hicieron nuestros antepasados esclavizados e ignorantes, hasta que se abrió el tremendo portal en el centro de la nave. Y por él salió el primero de los extraterrestres con su complicado andar de trípode que todos los humanos habrían de conocer y amar tanto en breve tiempo. Llevaba una vestidura metálica que le protegía contra los efectos de nuestras particularidades atmosféricas, una vestidura de tipo opaco y de amplios pliegues que aquellos seres, los primeros de nuestros liberadores, llevaban siempre durante su estancia en la Tierra, hablando en un idioma que nadie entendía, pero que resonaba estruendoso saliendo de una gran boca situada en la mitad de su cuerpo de casi 8 metros de alto. Aquel ser discursió durante 1 hora exacta. Esperó cortésmente una respuesta cuando hubo terminado y, al no recibirla, se retiró al interior de su nave. ¡Qué noche aquella! ¡La primera de nuestra liberación! O quizás debería decir la primera de nuestra primera liberación. Sin embargo, ¡qué noche! Imagínense a nuestros antepasados dedicándose por doquier a sus primitivas cosas, jugando al hockey sobre hielo, viendo la televisión, encendiendo átomos, politiqueando, organizando espectáculos benéficos y firmando declaraciones juradas. Todas las increíbles minucias que hacían de aquellos antiguos tiempos una masa tan abrumadora de farragosos detalles que entorpecían la vida. Sí, se la compara con la majestuosa simplicidad del presente, que nos deja sin aliento. El gran problema, por supuesto, consistía en saber qué había dicho el visitante extraterrestre. ¿Había lanzado un ultimátum a la raza humana convidándola a la redención? ¿Había anunciado que venía en una misión de comercio pacífico y después de hacer lo que él consideró una oferta razonable, por el casquete polar o algo por el estilo, se había retirado cortésmente para que pudiéramos discutir sus condiciones en una relativa intimidad? Y si, posiblemente, se hubiese limitado a presentarse como el embajador recién nombrado para la Tierra por una raza amiga e inteligente, y rogaba que le diéramos a la autoridad más adecuada para presentarle sus credenciales, no saberlo era desesperante. Como la última decisión competía a los diplomáticos, fue la última posibilidad expuesta a la que se tuvo en cuenta. Y ahora, muy avanzada de aquella misma noche, y a las mismas horas de la mañana siguiente, una delegación de las Naciones Unidas se situó bajo el vientre de la nave estelar. La delegación tenía instrucciones de dar la bienvenida a los seres extraterrestres, apelando al límite extremo de sus conocimientos lingüísticos, como una prueba más de la buena fe y seriedad de intenciones de la humanidad. Todos los aviones militares en misión de patrulla en las cercanías de la gran astronave recibieron órdenes de no transportar más que una bomba atómica y poner en un lugar bien visible una pequeña bandera blanca.
juntamente con la bandera de la ONU y sus propios colores nacionales. Así se enfrentaron nuestros antepasados con esta situación histórica sin precedentes. Cuando el extraterrestre salió de nuevo unas horas después, la delegación se dirigió a su encuentro, se inclinó ante él y le rogó, en los 3 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, inglés, francés y ruso, que aceptase la bienvenida que le daban los habitantes de este planeta. Él los escuchó gravemente y luego lanzó de nuevo un discurso similar al del día anterior, que por lo visto estaba tan cargado de emoción y significado para él como falto de significado para los representantes del gobierno mundial, que no comprendieron una sola palabra. Por fortuna, un joven hindú muy culto que formaba parte del secretariado halló una sospechosa semejanza entre el lenguaje del extraterrestre y un oscuro dialecto bengalí cuyas anomalías habían tenido ocasión de estudiar. La causa de ello, como todos sabemos ahora, era que la última vez que la Tierra recibió la visita de seres semejantes a aquellos, la civilización más avanzada de la humanidad ocupaba un húmedo valle de Bengala. Se compilaron diccionarios completísimos de aquel idioma para que el lenguaje de los nativos de la Tierra no ofreciesen problemas a los siguientes grupos de exploradores. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Como haría quien se comiese las suculentas raíces antes que el tallo reseco, déjeme descansar y tomar aliento por un momento. Verdaderamente aquellos hechos fueron de un alcance incalculable para nuestra progenie. En cuanto a ustedes, caballeros, siéntense y escuchen. Ustedes todavía no tienen edad para contar el relato. Yo recuerdo perfectamente cómo me lo contó mi padre, al que se lo había contado el suyo. Espere a que le llegue el turno, como yo esperé. Usted escuchará hasta que un exceso de tierra entre las charcas me separe de la vida. Entonces podrá ocupar su lugar sobre una de las jugosas extensiones de hierba y, reinclinándose graciosamente entre una y otra carrera, recitará el gran poema épico de nuestra liberación ante los jóvenes que se ejercitan descuidadamente. De acuerdo a las indicaciones del joven hindú, se llamó al único profesor de lingüística comparada existente a la sazón que era capaz de comprender aquella variante peculiar de la antigua lengua muerta y de conversar en ella. El sabio se hallaba, cuando fue llamado, asistiendo a un congreso celebrado en Nueva York, en el que leyó una comunicación en la que había trabajado durante 18 años y titulada Estudio inicial de las aparentes relaciones existentes entre varios particimios pasados del antiguo sánscrito y un número semejante de sustantivos del moderno sechuana. Sí, efectivamente, todas estas cosas y muchas más hicieron nuestros antepasados en su estupidez e ignorancia. ¿Ya comprendemos bien a nuestra libertad en lo que vale? El enfurruñado erudito, a quien faltaban, según aseguraban insistentemente y con disgusto, algunos de sus vocabularios más esenciales, fue enviado en un reactor ultrarrápido a la zona al sur de Nancy en que, en aquellos remotos tiempos, se extendía la enorme sombra negra de la astronave extraterrestre. Allí la delegación de las Naciones Unidas le puso al corriente de cuál sería su misión. Los delegados habían visto aumentar su nerviosismo a causa de un suceso nuevo y desconcertante. Varios seres extraterrestres salieron de la nave transportando grandes cantidades de inmensas hojas de reluciente metal que ensamblaron hasta formar algo que sin duda alguna era una máquina, aunque era más alta que cualquier rascacielos construido por el hombre y parecía emitir ruidos como si conversasen consigo misma, tal una criatura dotada de inteligencia. El primero de los extraterrestres aún seguía cortésmente cerca de los diplomáticos, que sudaban bastante. De vez en cuando soltaba su discurso de nuevo, en aquel idioma que estaba casi olvidado ya cuando se echaron los cimientos de la Biblioteca de Alejandría. Los funcionarios de las Naciones Unidas se esforzaban por contestar, apelando desesperados a toda clase de gestos y visajes para suplir la falta de familiaridad que demostraba el extraño ser con sus diversos idiomas extraterrestres. Mucho más tarde, una comisión de antropólogos y psicólogos llegó a la brillante conclusión de que era muy difícil semejante comunicación por medio de gestos con seres que poseían, como aquellos visitantes extraterrestres, 5 apéndices manuales y un solo ojo compuesto, parecido al de algunos insectos y que nunca parpadeaba. Los problemas y agonías del profesor, mientras le hacía ir de un lado a otro del mundo en seguimiento de los extraterrestres, esforzándose al propio tiempo por reunir un vocabulario útil en un idioma cuyas peculiaridades él solo podía colegir gracias a los limitados ejemplos que le ofrecía un ser que sin duda lo hablaba con un marcadísimo acento extranjero.
Esas vejaciones no eran apenas nada comparadas con la inquietud que experimentaban los representantes del gobierno mundial. Un día veían como los visitantes extraterrestres se iban a un nuevo lugar del planeta para erigir allí una estructura titánica de rutilante metal que emitía murmullos nostálgicos como si hablase consigo misma, como si quisiera mantener vivo el recuerdo de las remotas fábricas de donde salió. Al día siguiente, la operación se repetía en otro lugar del globo y así sucesivamente. Desde luego, siempre se podía contar con la presencia del extraterrestre que interrumpía sus tareas evidentes de inspección para soltar el discurso ya conocido. Pero ni siquiera los excelentes modales de que hacía gala al escuchar hasta 56 respuestas en otros tantos idiomas contribuía a disipar el pánico que se producía cuando un científico humano, investigando las máquinas resplandecientes, tocaba un borde saliente de las mismas para encogerse rápidamente a continuación y terminar convirtiéndose en un punto casi invisible. Esto sucedió las veces necesarias para causar indigestión crónica e insomnio entre los gobernantes humanos. Finalmente, después de haber consumido casi todo su sistema nervioso como combustible, el profesor reunió suficientes datos acerca de aquel idioma para poder sostener una conversación en él. Así vino a saber, y con él el mundo, lo siguiente. Los visitantes extraterrestres pertenecían a una civilización avanzadísima que había extendido su cultura por toda la galaxia. Conociendo las limitaciones de los, por el momento, animales muy atrasados que en los últimos tiempos se hubiesen convertido en la especie dominante de la Tierra, nos colocaron en una especie de benévola sala de espera, hasta el día en que nosotros o nuestras instituciones hubiésemos alcanzado un nivel que nos permitiese disfrutar por lo menos de una participación asociada en la Federación Galáctica, bajo la tutela durante los primeros milenios de una de las más antiguas, importantes y extendidas especies de la Federación. Hasta que llegase ese día, quedaba rigurosamente prohibida la intromisión en nuestra intimidad e ignorancia, según acuerdo suscrito por todos los miembros de la Federación, exceptuando únicamente el caso de las expediciones científicas que debían realizarse con el mayor sigilo. Varios individuos que habían transgredido estas normas, por lo que nuestra cordura racial tuvo que pagar un precio elevadísimo y nuestras religiones imperantes obtuvieron unos provechos igualmente enormes, fueron castigados con tal prontitud y severidad que desde hacía algún tiempo no se había realizado nuevas transgresiones. Nuestra más reciente curva de crecimiento era lo bastante satisfactoria como para permitir abrigar fundadas esperanzas de que bastaríamos unos 30 o 40 siglos más para que pudiésemos ingresar en la Federación. Por desgracia, los pueblos que formaban la comunidad estelar eran muchos y enormemente diversos en sus características étnicas y su composición biológica. Algunas especies se hallaban en un estado social muy inferior en relación a los Dendi, como se llamaban nuestros visitantes. Una de estas, una raza de horribles organismos semejante a gusanos llamados los Troxt, casi tan avanzados técnicamente como retrasados en desarrollo moral. Intentaron convertirse de pronto en dueños únicos y absolutos de la galaxia. Así, se apoderaron de varios soles y todos en posiciones clave junto con sus correspondientes sistemas planetarios y, después de diezmar deliberadamente las razas que en ellos habitaban, anunciaron su intención de castigar con la extinción más implacable a todas las especies que no quisieran comprender, después de estas lecciones, el valor que poseía una rendición incondicional. En su desesperación, la Federación Galáctica volvió sus ojos hacia los Dendi, una de las razas más antiguas, altruistas y, sin embargo, más poderosas de todo el universo civilizado, y les encargó, como brazo militar de la Federación, que persiguiesen a los Trox, los aniquilasen donde quiera se hubiesen puesto por la fuerza y destruyesen para siempre su poder bélico. Esta orden estuvo en un tris de llegar demasiado tarde. Los Trox habían conseguido afianzarse sólidamente en casi todos los lugares que conquistaron, y los Dendi solo pudieron contener su ulterior progresión a costa de enormes sacrificios. Durante siglos, las dos fuerzas en lucha se enfrentaron de un ámbito a otro de nuestro inmenso universo. Como consecuencia de esta guerra despiadada, planetas densamente poblados fueron desintegrados, varios soles se convirtieron en novas y grupos enteros de estrellas terminaron hechos polvo cósmico.
La lucha se lleva momentáneamente en tablas a la sazón y ambos contrincantes, jadeantes y exhaustos, aprovechaban la pausa para reforzar sus respectivas defensas. Fue así como los Trox terminaron por penetrar en la zona del espacio otrora pacífica que contenía nuestro sistema solar. Entre otros muchos, nuestro diminuto planeta, con sus míseros recursos, apenas les interesaba en absoluto. Tampoco sentían mayor interés por otros vecinos celestiales nuestros, como Marte o Júpiter. Establecieron su cuartel general en el planeta de Próxima Centauri, la estrella más próxima a nuestro Sol, y procedieron a consolidar su complejo logístico entre Rigel y Aldebarán. En este momento de su explicación, los Dendi señalaron que las exigencias de la estrategia interestelar se hacían demasiado complicadas si no podían referirse a mapas tridimensionales. Aceptemos, pues, sin rechistar sus sencillas afirmaciones, de que era de una importancia vital para ellos atacar rápidamente y hacer insostenible para los Trok su posición en Próxima Centauri, para lo cual era necesario establecer una base en el interior de sus líneas de comunicación. Y en el lugar más indicado estaba la Tierra. Los Dendi se deshicieron en excusas por haberse entrometido en nuestra vida, intrusión que podía sernos muy perjudicial en nuestro estado tan precario de desarrollo, mas, como explicaron a continuación, en impecable sánscrito, antes de que ellos llegasen, nosotros ya nos habíamos convertido, sin saberlo, en una provincia de los terribles Trax. A partir de entonces, podíamos considerarnos como liberados. Les dimos efusivamente las gracias. Además, el jefe de los Dendi subrayó orgullosamente que ellos se hallaban empeñados en una guerra en defensa de la civilización y contra un enemigo tan horrible, de naturaleza tan obscena y tan profundamente repugnante en sus prácticas, que no era merecedor del título de ser inteligente. Luchaban no solo en propia defensa, sino en defensa de todos los miembros de la Federación Galáctica, a favor de todas las especies pequeñas y desvalidas, de todas las razas oscuras que eran demasiado débiles para defenderse por sí mismas contra un implacable conquistador. ¿Podía la humanidad permanecer al margen de semejante conflicto? Hubo una ligerísima vacilación antes de responder con un rotundo ¡no! A esa pregunta. La humanidad respondió ¡no!, empleando todos los medios a su alcance. Desde la televisión, la prensa y el telégrafo de la selva hasta los mensajes al lomo de mula, no permaneceremos al margen. Los ayudaremos a destruir esta amenaza que se cierne sobre la misma esencia de la civilización. Tan solo deben decirnos qué es lo que debemos hacer. Pues nada en particular, replicaron los extraterrestres con cierto titubeo. Tal vez dentro de poco habría algo, algunas cositas en realidad, que serían muy útiles. Más por el momento, nos agradecerían que nos limitáramos a no entorpecer mientras ellos atendían el montaje de sus cañones. Esta respuesta originó cierto malestar entre los miles de millones de seres humanos que constituían entonces la población de la Tierra. Durante varios días en todo el planeta, según cuenta la leyenda, la gente bajaba la vista y evitaba cruzar su mirada con el prójimo. Pero el humano consiguió sobreponerse a este golpe tan duro asestado a su orgullo. Aunque fuese de una manera humilde, sería útil a la raza que lo había liberado de una potencial esclavitud en manos de los Trox, de tan espantosa fealdad. ¡Lord a nuestros antepasados! Entonemos sus alabanzas, teniendo en cuenta los sinceros esfuerzos que realizaron a pesar de su ignorancia. Todos los ejércitos de la tierra, junto con todas las flotas de mar y aire, se reorganizaron para que patrullasen constantemente en torno a las armas Dendi. Ningún ser humano podía aproximarse a menos de 3 kilómetros de la susurrante máquina sin estar provisto de un salvoconducto sellado por los Dendi. Como estos no sellaron ninguno de dichos pases durante todo el tiempo que duró su estancia en nuestro planeta, esta medida era en realidad una excusa. No tuvo que ser ejercida nunca y por lo tanto las cercanías de las armas extraterrestres estuvieron siempre libres de la presencia de los bípedos naturales del planeta. La cooperación con nuestros libertadores asumió una importancia preferente sobre cualquier otra actividad humana. La orden del día estaba representada por un llamamiento lanzado por un profesor de Harvard que trabajaba a las órdenes del gobierno durante un triste debate radiofónico acerca de el lugar del hombre en un universo supercivilizado. «Olvidemos nuestro personalismo y nuestro orgullo colectivo», exclamó el profesor en un momento del debate. «Subordinémoslo todo a este fin. Que la libertad del sistema solar en general y de la Tierra en particular sea preservada». A pesar de sus tonos demagógicos, esta consigna halló amplio eco. Sin embargo,
A veces resultaba difícil saber exactamente qué querían los Dendy, en parte a causa del número limitado de intérpretes de que podían disponer los dirigentes de los diversos estados soberanos, y en parte también por la costumbre que tenía su jefe de encerrarse en su astronave después de pronunciar sus declaraciones ambiguas y que se presentaban a equívocos. Por ejemplo, resultó desconcertante su tajante orden de evacuar Washington. En esa ocasión, el presidente norteamericano y su secretario de Estado sudaron copiosamente durante 5 horas de un día del mes de julio bajo sus chisteras, sus cuellos duros y sus trajes de etiqueta, uniforme diplomático que el bárbaro pasado obligaba a endorsarse a los dirigentes políticos que tenían que recibir a los representantes de otras naciones. Así esperaron sin poder apenas tenerse en pie bajo la enorme nave que ningún ser humano había podido visitar, a pesar de las insinuaciones en este sentido hechas constantemente por los sabios y los técnicos aeronáuticos. Así, pues, esperaron pacientemente y empapados de sudor a que saliese el jefe de los Dendy para hacerse saber si con sus palabras había querido significar el estado de Washington o la ciudad de Washington. El relato adquiere en estos momentos ecos de gloria. El Capitolio desmontado en unos pocos días para ser reconstruido casi intacto al pie de las montañas rocosas. Los archivos que desaparecieron para ser encontrados más tarde en la sala de lectura infantil de una biblioteca de Duluth, población de Iowa. Las botellas con agua del río Potomac que fueron transportadas con el mayor cuidado al oeste para ser escanciadas ceremoniosamente en el foso circular de hormigón construido en torno a la mansión presidencial, de donde por desgracia se evaporaría antes de una semana a causa de la sequedad de la región. Todos estos momentos estelares de la historia galáctica de nuestra especie, de la cual ni siquiera el conocimiento de que los Dendy no deseaban en realidad construir emplazamientos para la artillería en la Tierra, ni siquiera depósitos de municiones, sino únicamente un lugar de esparcimiento para sus tropas, pudo menoscabar en lo más mínimo la grandeza de nuestra decidida cooperación y de nuestro sacrificio voluntario. No puede negarse, eso sí, que el amor propio de nuestra raza se resintió mucho por el descubrimiento, efectuado en el curso de una entrevista periodística, de que los extraterrestres no totalizaban más que un escuadrón, y que su jefe, en lugar de ser un gran científico y un formidable estratega, que era lo que se suponía justificadamente que la población galáctica hubiese enviado para proteger a la Tierra, tenía el rango, según la equivalencia interestelar, de sargento raso. Que el presidente de los Estados Unidos, el general en jefe del ejército y la armada hubiese rendido pleitesía de manera tan humilde y obediente a un simple suboficial era algo muy duro de tragar. Pero que la inminente batalla de la Tierra hubiese de tener tan solo la importancia histórica de una escaramuza era algo bastante humillante, no te voy a mentir. Y por si fuese poco, había la cuestión del Lendi. Los extraterrestres, mientras instalaban o atendían su sistema defensivo que cubría todo el planeta, desechaban alguno que otro fragmento inservible del metal parlante, separado de la máquina de la que había formado parte integrante. Aquella sustancia parecía perder todas las cualidades nocivas para la humanidad, conservando en cambio otras que resultaban muy útiles. Por ejemplo, si se adhería una porción del extraño metal a cualquier metal terrestre, aislándolo cuidadosamente del contacto con otras sustancias, se convertía en pocas horas en el mismo metal con el que estaba en contacto, ya fuese zinc, oro o uranio puro. Este material, llamado Lendi por los extraterrestres, pronto tuvo una espantosa demanda en una economía castigada por constantes e inesperadas batallas en sus centros industriales más importantes. Donde quiera que fuesen los extraterrestres, en sus idas y venidas entre sus centros de armamento, hordas de harapientos seres humanos les asediaban con su sonsonete más allá del límite impuesto de 3 kilómetros. ¿Tienes Lendi Dendi? Una enorme cantidad de fuerza policial tuvo que ser enviada para intentar detener a estos vagabundos. Especialmente teniendo en cuenta que los propios Dendy parecían hallar cierto placer inexplicable en distribuir pedacitos de Lendi entre la multitud que se apretujaba para recibirlos. Cuando los policías y soldados se unieron a los que corrían pisoteándolo todo y aplastando a sus semejantes hacia lugares donde había caído el maravilloso metal parlante, los gobiernos se dieron cuenta que no podían con esto. La humanidad casi empezó a desear que comenzase el ataque para verse librada de los sombríos sentimientos que le inspiraba su patente inferioridad. Algunos individuos ultraconservadores incluso empezaron a lamentar que les hubiesen liberado. Aunque les parezca monstruoso, hijos míos, a este extremo llegaron. Ojalá fuesen ellos, estos auténticos trogloditas,
los primeros en desaparecer, consumidos y fundidos por las rojas bolas de fuego. Es imposible desviar el curso del progreso. 2 días antes de que terminase el mes de septiembre, los extraterrestres anunciaron que habían descubierto ciertas señales de actividad en una de las lunas de Saturno. Por lo visto, los Trox iniciaban su ataque y artera invasión del sistema solar. Teniendo en cuenta sus tendencias malignas y engañosas, nos advirtieron los Demdi, el ataque de aquellos seres vermiformes podía esperarse en cualquier momento. Muy pocos humanos durmieron en aquella época. Casi todos los ojos se alzaban hacia un cielo cuidadosamente limpio de nubes gracias a los vigilantes Dendi. En algunas partes del planeta se vendieron grandes cantidades de telescopios caseros y trocitos de cristal ahumado, mientras que en otras partes del planeta se vendían proporciones enormes de amuletos para evitar todos los daños imaginables. Los Troxt atacaron simultáneamente en 3 naves, negras y cilíndricas, una por el hemisferio occidental y 2 por el septentrional. Sus naves más pequeñas lanzaban grandes chorros de llamas verdes, y todo cuanto alcanzaba se convertía en arena vítrea y translúcida que se desparramaba. Ningún Dendi resultó alcanzado por estos rayos, y de cada uno de los emplazamientos artilleros que se retorcían surgieron una serie de nubes escarlata que perseguían implacablemente a los Trox, hasta que al disminuir su velocidad caían de nuevo sobre la Tierra. Al caer producían un desdichado efecto secundario. Las zonas pobladas en las que caían aquellas nubecillas sonrosadas se transformaban rápidamente en un cementerio. Un cementerio que, si es cierto lo que nos ha conservado la tradición, olía más a cocina que a tumba. Los habitantes de estas desafortunadas zonas experimentaban un enorme aumento de temperatura. Su piel empezaba por enrojecer, para ennegrecerse luego, se les caía el cabello y las uñas, su carne se convertía en líquido y hervía, desprendiéndose de los huesos. Espantosa suerte, la reservada a una 10ª parte de la raza humana. Al menos como consuelo, logramos capturar a uno de los cilindros negros gracias a las nubes rojas, cuando a causa de estas el cilindro se puso al rojo vivo y vertió su sustancia bajo la forma de un diluvio metálico. Las 2 naves que atacaban el hemisferio boreal se retiraron bruscamente a los asteroides, a donde los Dendi, a causa de su número muy limitado, se negaron en redondo a seguirlos. Durante las 24 horas que siguieron, los extraterrestres, los que ya residían en la Tierra, celebraron en gran cantidad, repararon sus armas y se apiadaron de nosotros. La humanidad enterró a sus muertos. Esta era una costumbre de nuestros antepasados que es muy digna de estudio y que, desde luego, no se ha conservado en la época actual. Cuando regresaron los Trox, el hombre ya estaba dispuesto a recibirlos como se merecían. Por desgracia, no podía empuñar las armas, como hubiese sido su más ardiente deseo, pero podía asestarles toda clase de instrumentos ópticos, maldiciones y conjuros. De nuevo, las nubecillas rojas estallaron alegremente en las zonas más elevadas de la estratosfera. De nuevo, las llamaradas verdes asaltaron y fundieron las altivas torres de Dendi. De nuevo, los hombres murieron a millares bajo el beso ardiente de la guerra. Pero esta vez hubo una ligera diferencia. Cuando la lucha había durado 3 horas, las verdes llamaradas de los Trox cambiaron bruscamente de coloración, haciéndose más oscuras y azuladas. Al ocurrir esto, los Dendi fueron cayendo uno tras otro en sus puestos de combate para morir en medio de convulsiones. No hay duda de que cuando alguien hizo sonar el toque de retirada, los Dendi supervivientes se abrieron camino luchando hasta la tremenda astronave en que habían venido. Con una explosión de sus chorros de popa que abrió un surco ardiente en Francia, cruzándola de norte a sur y echando a Marsella al Mediterráneo. La nave se elevó rugiente al espacio para emprender el regreso a su planeta de origen, ignominiosamente derrotada. La humanidad se prestó a sufrir los más espantosos horrores bajo el talón de los Trox. Su morfología era exactamente la de un gusano. Tan pronto como los 2 cilindros negros como el azabache hubiesen tomado tierra, surgieron de sus naves, con sus diminutos cuerpos segmentados sostenidos por un complicado arnés que se apoyaba en largas y finas muletas metálicas, erigiendo una fortificación en forma de cúpula que cubría cada una de sus naves. Una en Australia y otra en Ucrania. Capturaron a los escasos y temerarios individuos que se atrevieron a acercarse a sus puntos de aterrizaje. Mientras algunos hombres ejercitaban nerviosamente sus anticuadas fuerzas militares,
Otros estudiaban con ansiedad textos científicos y datos reunidos durante la época de los Dendi, con la esperanza de hallar un medio de salvaguardar la independencia terrestre frente a aquellos piratas de la estrellada galaxia. Sin embargo, los cautivos humanos que habían pasado al interior de las astronaves artificialmente oscurecidas, pues los Trox, al no tener ojos, no solo consideraban la luz innecesaria, sino que los individuos más sedentarios de entre ellos incluso la llegaban a encontrar desagradable para su piel sensitiva y desprovista de pigmentos. No fueron torturados con el fin de arrancarles información, ni sufrieron vivisecciones para proporcionar datos biológicos a aquellos seres ligeramente superiores, sino que fueron educados. Es decir, se les enseñó el idioma troxtiano. Es cierto que un gran número de ellos resultó completamente inadecuado para la tarea que les habían asignado los Trox, convirtiéndose de momento en servidores de los estudiantes más aplicados. Otro grupo, si bien más pequeño, cayó en diversas formas de histeria causada por la frustración, y que iba de una ligera melancolía a una completa depresión, a causa de las dificultades que ofrecía un idioma cuyos verbos eran irregulares en su totalidad y cuyos millares de proporciones se formaban mediante combinaciones de sustantivos y adjetivos derivados del sujeto de la frase anterior. Mas, a pesar de todo, terminaron por salir 11 seres humanos que parpadearon al encontrarse al aire libre, deslumbrados por la claridad solar. Eran los 11 primeros intérpretes diplomáticos de los Trox. Según parece, estos libertadores no visitaron jamás Bengala durante el alba de su civilización milenaria. Sí, he dicho libertadores, pues los Trox desembarcaron el 6º día del antiguo y casi mítico mes de octubre, y el 6 de octubre es naturalmente el día en que se conmemora la segunda liberación. Acordémonos de ello y celebrémoslo dignamente. Si pudiésemos calcular a qué día de nuestro calendario corresponde, claro. Lo que contaron los intérpretes hizo que los hombres se tirasen de los pelos y rechinasen los dientes ante el engaño que los Dendi les habían hecho. Ciertamente, los Dendi habían recibido el encargo de la Federación Galáctica de perseguir a los Trox y aniquilarlos. En parte, esto se debía a que los propios Dendi eran dicha Federación Galáctica, al encontrarse entre los primeros seres dotados de inteligencia que aparecieron en el escenario galáctico. Aquellas enormes formas de vida organizaron una inmensa fuerza política que los protegiese a ellos y a su poder ante cualquier posible sublevación que pudiera producirse en el futuro. En apariencia, esta fuerza policíaca no era más que un congreso donde estaban representados todas las formas de vida pensantes de la galaxia. En realidad, no eran más que un medio eficacísimo de mantenerlas bajo el más rígido de los dominios. La mayoría de las especies descubiertas hasta entonces eran dóciles y tratables. Según afirmaban los Dendi, las habían gobernado durante un tiempo inmemorial. Por lo tanto, nada se oponía a que las siguiesen gobernando. ¿Importaba esto a alguien? Pero en el transcurso de los siglos, los Dendi tropezaron con una oposición creciente, y el núcleo de dicha oposición estaba representado por los seres basados en el protoplasma. Así se contribuyó lo que no tardó en conocerse como la Liga Protoplasmática. Aunque pequeños en número, los seres cuyo ciclo de vida se basaban en las propiedades físico-químicas del protoplasma variaban enormemente en tamaño, estructura y especialización. Una comunidad galáctica que sacase sus principales fuentes de poder de ellos sería una organización dinámica en lugar de estática, en la que se alentarían los viajes extragalácticos en lugar de ponerles peros como en la actualidad. A causa del temor que experimentaban los Dendi de enfrentarse con una civilización superior, sería una verdadera democracia para las especies, una verdadera república biológica, en la que todos los seres de adecuada inteligencia y desarrollo cultural serían dueños de su destino, que en la actualidad se hallan en manos de los Dendi, con un metabolismo basado en el silicio. Con esta finalidad, los Trox, la única raza importante que se negó en redondo a entregar todo su armamento como se exigía a los restantes miembros de la Federación, recibieron la súplica, que les fue elevada por un miembro insignificante de la Liga Protoplasmática, de que le librasen de la devastación que intentaban imponer los Dendi como castigo por una incursión exploratoria, además de legal,
más allá de los límites de la galaxia. Al tener que enfrentarse con la determinación en que se llaman los Troggs de defender a sus primos según la química orgánica, con la repentina hostilidad de casi 2/3 de los pueblos interestelares, los Demdi convocaron una precipitada reunión del Consejo Galáctico, declarando el estado de guerra y procediendo a consolidar su tambaleante gobierno con las fuerzas rivales de un centenar de mundos. Los Troggs, superados enormemente en número y armamento, solo pudieron continuar la lucha a causa de la gran abnegación e inventiva de los otros miembros de la Liga Protoplasmática, que se arriesgaron a la extinción para facilitarles armas secretas recientemente creadas. No habíamos podido conjeturar la verdadera naturaleza de la bestia a causa de las enormes precauciones que tomó para evitar que su cuerpo quedase expuesto a la atmósfera terrestre intensamente corrosiva, las escafandras herméticamente cerradas y escasamente translúcidas que nuestros recientes visitantes llevaron durante todos y cada uno de los momentos que duró su estancia en nuestro mundo, ya debieran habernos hecho sospechar un metabolismo basado en la complicada química del silicio y sus compuestos en lugar de carbono. La humanidad se tiró de los pelos, admitiendo que jamás esta sospecha había cruzado por su mente. Los Troggs, en su generosidad, admitieron que nosotros éramos muy inexpertos y posiblemente demasiado confiados. A esto había que atribuirlo. Por cara que les hubiese costado nuestra ingenuidad, nuestros libertadores no querían privarnos de aquella compleja ciudadanía a la que, según los Troggs, todos los seres vivientes tenían derecho desde la cuna. Pero en cuanto a nuestros dirigentes, probablemente corrompidos y desde luego irresponsables. Comenzaron las primeras ejecuciones de altos funcionarios de la ONU, jefes de Estado e intérpretes de sánscrito, acusados todos ellos de traición al protoplasma. Tras uno de los juicios de más duración y que más se distinguió por su equidad y justicia en toda la historia de la Tierra, tuvieron lugar una semana después del día UG, Día de la Unión de la Galaxia. El día memorable en que, entre fastuosas ceremonias, la humanidad fue invitada a ingresar primero en la Liga Protoplasmática y luego en la nueva y democrática Federación Galáctica de todas las especies y razas. No terminó aquí la cosa. Mientras los Dendi nos apartaron desdeñosamente a un lado mientras ellos se ocupaban en preparar a nuestro planeta para soportar el yugo de la tiranía, construyendo, con toda probabilidad, ingenios que hacían que el contacto con sus armas fuese fatal para nosotros, los Troggs, dando muestra de la sincera amistad que les convirtió en sinónimos de democracia y decencia donde quiera que existiera criaturas vivientes, nuestros segundos libertadores, como les llamábamos en nuestro afecto, prefirieron en realidad que les ayudemos en su labor intensiva y acelerada, atendente de la defensa del planeta. Así fue como los intestinos de los hombres se disolvieron bajo el fulgor invisible de la fuerza utilizada para montar aquellas armas nuevas e increíblemente complicadas. Así fue como los hombres se enfermaron y murieron, convertidos en famélicas sordas en el interior de las minas excavadas por los Troggs, más profundas que las que el hombre había excavado jamás. Así fue como los cuerpos humanos se abrieron y explotaron durante las prospecciones petrolíferas submarinas que los Troggs consideraban de importancia esencial. También se solicitó el concurso escolar para que realizasen colectas bajo el lema de desechos de platino para Procyon o desperdicios radiactivos para Deneb. Se pidió a las armas de caza, asimismo, que ahorrasen toda la sal posible, pues esta sustancia era útil para los Troggs, que la empleaban en docenas de usos incomprensibles para nosotros, y los avisos de colores vivos recordaban: no echen sal, sino azúcar. Y sobre todo ello, cuidando amablemente de nosotros como unos padres inteligentes, estaban nuestros mentores, dando gigantescas zancadas en sus muletas metálicas, vigilando todo, mientras sus cuerpecillos pálidos permanecían suspendidos de las hamacas que pendían y se balanceaban de cada par de brillantes patas. Ciertamente, aún en medio de la más completa parálisis económica causada por la concentración de toda la producción y materiales primas en la fabricación de armamento extraterrestre, y a pesar de los gritos de angustia de los que sufrían en su carne viva accidente de trabajo que nuestros médicos no podían curar en medio de toda esta caótica desorganización, causaba júbilo, a pesar de todo, pensar que habíamos ocupado legalmente nuestro lugar en el futuro gobierno de la galaxia y que incluso contribuimos a hacer el universo seguro para la democracia. Pero los Dendi regresaron, haciendo añicos
este sueño. Se presentaron en sus enormes astronaves plateadas y los Trox, pillados casi de imprevisto, apenas tuvieron tiempo de reaccionar bajo el golpe y contraatacar. Aún así, la nave Trox que se hallaba en Ucrania fue obligada a abandonar inmediatamente su base y huir hacia las profundidades del espacio. A los 3 días, los únicos Trox que quedaban en la Tierra eran los abnegados componentes de un destacamento que guarnecía la nave de Australia. En los 2 o 3 meses siguientes demostraron ser tan difíciles de arrancar de la faz de nuestro planeta como el propio continente australiano. Y como ya existía un estado de asedio cerrado y hostil con los Dendy en un lado del globo y los Trox en el otro, la batalla asumió aterradoras proporciones. Los mares hirvieron, las estepas enteras ardieron, el propio clima cambió y se trastocó bajo la terrible presión del cataclismo. Cuando los Dendy consiguieron resolver el problema, el planeta Venus ya había explotado en el espacio a consecuencia de una complicada maniobra estratégica y la Tierra ocupó su antigua órbita como sustituto. La solución era muy sencilla, puesto que los Trox se hallaban tan firmemente enraizados en aquel pequeño continente que era imposible expulsarlos de él. Los Dendy, numéricamente superiores, concentraron suficiente artillería para desintegrar toda Australia y convertirla en un montón de cenizas que llenó de lodo el Pacífico. Esto ocurrió el 24 de junio, el día santo de la primera reliberación. No obstante, casi el día del juicio final para los que quedaban de nosotros. ¿Cómo habíamos podido ser tan ingenuos?, nos preguntaban los Dendy, para dejarnos engañar por la ridícula propaganda pro-protoplasmática. A buen seguro que si las características físicas hubiesen de servir de base para orientar nuestras simpatías raciales, no las orientaríamos teniendo en cuenta únicamente unas estrechas y limitadas afinidades químicas. El metabolismo de los Dendy se basaba en el silicio en lugar de carbono, eso era cierto, pero ¿no tenían mucho más en común los vertebrados apendiculares, como nosotros y los Dendy, a pesar de menores diferencias bioquímicas que unos invertebrados y unos seres sin patas, sin brazos, que se arrastraban por el lodo, pero que, por pura casualidad, poseían sustancia orgánica idéntica? En cuanto a aquella fantástica imagen de la vida en la galaxia, ¡vaya! Los Dendy encogieron los hombros quíntuples mientras se dedicaban a la intrincada tarea de erigir sus ruidosas armas sobre el montón de ruinas que había quedado convertido nuestro planeta. ¿Habíamos visto alguna vez un representante de esa raza protoplasmática que los Trox se jactaban de proteger? No, ni era fácil que lo viésemos jamás, pues tan pronto como una raza animal, vegetal o mineral alcanzaban suficiente grado de desarrollo para constituir, aunque fuese en potencia un peligro para aquellos sinuosos agresores, su civilización era barrida a conciencia por los vigilantes Trox. Nosotros nos hallábamos en un estado tan primitivo que ellos no consideraban arriesgado dejarnos participar en apariencia en su política. ¿Podríamos decir que hubiésemos aprendido una sola cosa útil sobre la técnica Trox, a pesar de todo el trabajo que habíamos realizado en sus máquinas y de todas las vidas que esto nos había costado? No, por supuesto que no. Nos habíamos limitado a contribuir con nuestra fuerza a la dominación de razas remotas que no nos habían hecho el menor daño. Teníamos suficientes motivos para sentirnos avergonzados, nos dijeron gravemente los Dendy, cuando los pocos intérpretes de sánscrito supervivientes salieron de sus escondrijos. Pero nuestra culpa colectiva no era nada comparada con la de los colaboracionistas vermiculares. Los traidores que habían suplantado a nuestros antiguos dirigentes, que habían ganado la palma del martirio. Por si aún no fuese bastante, existían luego los intérpretes humanos, para los que no existía calificativo y que habían tenido comercio lingüístico con los destructores de 2 millones de años de paz galáctica. La muerte era casi un regalo para ellos, murmuraban los Dendy mientras los ejecutaban. Cuando los Trox consiguieron reconquistar la Tierra, entrando en ella sangre y fuego 18 meses después para aportarnos los dulces frutos de la segunda reliberación, así como la más completa y convincente refutación de las falacias Dendy, hubo muy pocos humanos dispuestos a aceptar con entusiasmo verdadero la responsabilidad de los nuevos cargos, espléndidamente pagados en el dominio de la filología, la ciencia y la administración pública. Naturalmente, como los Trox, para reliberarla a la Tierra, tuvieron que hacer volar una parte muy considerable del hemisferio septentrional. En realidad, ya quedaban muy pocos humanos.
Aún así, muchos de estos prefirieron suicidarse antes que aceptar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, cuando poco tiempo después los Dendy regresaron aportándonos la gloriosa liberación. Esta fue la liberación, dicho sea de paso, que arrancó un ancho collar de materia de nuestro planeta, dándole lo que nuestros antepasados llamaron forma de pera. Posiblemente fue durante esta época, o una liberación o dos después, cuando los Trox y los Dendy descubrieron que la Tierra había adquirido una órbita demasiado excéntrica para poseer las condiciones mínimas de seguridad requeridas para una zona de combate. La batalla, por consiguiente, se alejó en fulgurante zigzag, extendiendo la muerte y la desolación a su paso en dirección a Aldebarán. Esto sucedió hace 9 generaciones, pero el relato transmitido de nuestros padres a hijos apenas ha perdido nada en el curso del tiempo. Ahora pueden oírlo de mis labios, casi exactamente como yo lo oí. Me lo contó mi padre mientras yo correteaba con él, de charca en charca, por las desoladas y abrasadoras extensiones de arena amarillenta. Me lo contó mi madre, mientras sorbíamos aire y nos sujetábamos frenéticamente a los manojos de jugosas hierbas verdes y mientras el planeta temblaba bajo nuestras plantas, como preludio de una convulsión geológica que tal vez nos sepultaría en su cuerpo requemado, o de un giro cósmico que amenazaba arrojarnos al vacío interestelar. Hacemos hoy como hicimos entonces, es decir, referirnos a la misma historia. Cruzamos en frenética carretera kilómetros de extensiones donde reina un calor insoportable en búsqueda de alimento y agua. Luchamos con el mismo encarnizamiento con los conejos gigantes que devoran la carroña del superviviente. Y siempre, constantemente, sorbemos con desesperación el precioso aire que abandona nuestro mundo en grandes cantidades cada vez que su órbita cambia bruscamente de rumbo. Desnudos, hambrientos y sedientos venimos al mundo, y desnudos, hambrientos y sedientos vivimos miserablemente sobre él, bajo los rayos de un sol enorme e invariable. Este es el relato, terminado de la manera tradicional, que me contó mi padre y a este el suyo. Sorban aire, recojan manojos de hierba y escuchen la última y sagrada observación de nuestra historia. Mirando a nuestro alrededor, podemos afirmar con perdonable orgullo que hemos sido tan completamente liberados como le es posible serlo a una raza y a un planeta. Acabas de escuchar La liberación de la Tierra, por William Tenn, narrado por un perrito en tacita. Dale like para que el algoritmo lo impulse a más personas. Suscríbete si te ha gustado para más historias de este estilo. Y por favor, compártelo con todo el mundo. A más gente, más ganas de subir más de este contenido y más historias épicas tendrás a tu disposición. Muchas gracias y nos vemos pronto.